Hola, ¿cómo están todos ustedes? Los miro con un poquito de calor, ¿verdad? Pero contentos porque ayer ganó la selección. Por lo menos algo nos alegra, ¿verdad? En esta Honduras. Como ustedes saben, estamos hoy finalizando nuestra serie acerca de la familia, aduciendo, ¿no?, que en este mes de agosto, ¿qué pasó? Era el mes de la familia que fue decretado por el gobierno en años pasados. Entonces quisimos abordar el tema de la familia porque es importante que estemos hablando de ella. Como todo mundo, pues queremos tener familias saludables y obviamente las familias saludables se obtienen haciendo algunas cosas anticipadamente. Tenemos que tomar algunas medidas para poder en realidad obtener familias saludables. Y como decía, una de las cosas que estábamos viendo la vez pasada con el ingeniero Joaquín, decía que la salud total o integral conlleva a desarrollar y a mantener hábitos en nuestras vidas que generen y informen estilos de vida y que al mismo tiempo estas nos lleven a una salud total. Creo que en la vida de los creyentes es igual. Los creyentes tenemos que tomar algunas medidas espirituales para que en realidad tengamos una salud integral y total. Y una de esas cosas creo que tiene que ver con las decisiones que hoy estamos tomando. Así que la idea de esta ocasión es que miremos un pasaje que está en Josué en el capítulo 24, del 10 al 24, donde vamos a estar extrayendo algunas enseñanzas que nos lleven entonces a poder tomar decisiones que sin duda alguna van a producir en nosotros y en nuestras familias una salud total e integral. Pero para que antes entremos en detalles, vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Dios santo y amado que está en el cielo, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de un día más y de poder reunirnos como iglesia y escuchar su palabra, Dios, y que su palabra sea la que hable de nuestro corazón y nuestro entendimiento. Le pido, Señor, que nos guíe en este tiempo a través de su Espíritu Santo y que cada palabra que hoy podamos escuchar, Dios, que venga de usted, que se aloje en nuestra mente y en nuestro corazón. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Fíjense que me gustaría que leyéramos el pasaje. Es un poquito largo, pero de eso se trata, ¿verdad? De que nos expongamos a la palabra. Acompáñenme, por favor, todos ustedes que trajeron Biblia como esta, o sus tabletas, o sus celulares, lo que sea. Pero si tienen la palabra, acompáñenme en el capítulo 24 de Josué, en el versículo 14 en adelante, dice: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová, el 18, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces José dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejarais a Jehová y sirvierais a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos. El 23: Quitad pues ahora a los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
Quiero darles un poco de contexto a este pasaje, ¿verdad? Porque precisamente el capítulo 24 de Josué es el último capítulo de este libro. En realidad, Josué era el líder que había sucedido a Moisés, quien había muerto. Y él vino y quedó como el líder del pueblo de Israel. Y él entonces lo que hace acá es que reúne a todo el pueblo, reúne a las 12 tribus de Israel, a todos en realidad, incluyendo a los jefes, a los príncipes, a los ancianos, a los jueces y a los oficiales, tal como lo describe en el versículo 1. Y la idea entonces de reunirlos a todos ellos era para ver qué era lo que había en su corazón. Y en toda la narrativa lo que hace Josué en este capítulo, por cierto, es hacerles un recuento de todas las cosas que había hecho Dios cuando los sacó de la esclavitud en Egipto y todas las cosas que había hecho para llevarlos a la tierra prometida. Cuando él entonces los reúne es precisamente para saber qué había en el corazón del pueblo de Israel y qué deberían de hacer para mostrar su amor al Señor. Así que los amonesta, los exhorta a que tomen una firme decisión de servir al Señor, porque eso en realidad mostraría dónde estaba su corazón. De eso entonces se trata este pasaje, que vamos a usar en realidad los versículos del 14 al 24. Y aquí hay varias enseñanzas que ustedes y yo podemos obtener para que en realidad nosotros también seamos exhortados y amonestados con estos pasajes para que tomemos una decisión de servir al Señor y que le dé a nuestra familia una salud total e integral. La primera enseñanza entonces que yo veo está en el versículo 14, que dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí entonces lo que hace Josué es exhortar a las familias que forman parte del pueblo de Dios para que sirvan a Jehová. Los exhorta, los anima. Y lo primero que dice es que lo honren. Esa palabra que dice y temed a Jehová es honrar al Señor. Que honren al Señor. Hay un pasaje en Proverbios que no va a aparecer ahí. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces el principio de la sabiduría es honrar a Dios. Es honrar al Señor. Y otro que dice que la sabiduría comienza con honrar al Señor. Honrar al Señor. Esa palabra entonces de temer era que tenían que honrar a Dios. ¿Y cómo tenían que hacerlo? Pues lo que dice en la parte después del verso que dice: y quitad entre vosotros a los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y servid a Jehová. En la parte donde dice y servirle con integridad y verdad, es que en realidad debemos de servirle de esa manera, con integridad y con verdad. Eso quiere decir que servir al Señor es que debemos quitar un montón de cosas en nuestra vida que nos impiden servirle como Él quiere. Porque muchas veces creemos nosotros, muchos los creyentes creemos que podemos servir al Señor como se nos dé la antojada gana, pero no es así, es como Él quiere que le sirvamos. Y aquí entonces dice que Él quiere integridad en nuestro servicio y verdad en nuestro servicio. Y lo que estaba ocurriendo con los israelitas es que ellos estaban adorando a otros dioses, a dioses paganos. Y no tenían un corazón íntegro con el Señor. Estaban adorando ídolos. A lo mejor ustedes y yo, hoy la enseñanza es, ¿estamos adorando algún ídolo? Tal vez no los mismos ídolos que el pueblo de Israel estaba adorando, pero podría ser que tengamos ídolos que nos están impidiendo servir al Señor. Ídolos como por ejemplo el trabajo mismo, ídolos como un hobby, un deporte que nos quita la oportunidad de servir al Señor. Podría ser hasta nuestra propia familia, que nos quite la oportunidad de servir al Señor. La diversión o cualquier otra cosa que puede quitarnos el servir al Señor con integridad y con verdad. Ahora bien,
Tal vez ustedes pueden pensar que esto es extremo, pero créanme que cuando una persona, por ejemplo, no viene a una reunión de iglesia, por decir algo, para venir y ver en qué puede servir, yo creo que entonces, y se lo está quitando una cosa que él está haciendo, probablemente ese es un ídolo. Y es un ídolo, lo admita usted o no lo admita, es un ídolo porque le está quitando la oportunidad de servir al Señor. Así que eso es lo que estaba haciendo Josué con las familias de Israel. Les estaba entonces poniendo en perspectiva que deberían de servir al Señor, que debían hacerlo con integridad y con verdad. De esa manera que Dios quiere que le sirvamos en su iglesia. La otra enseñanza importante que podemos extraer del pasaje es precisamente el versículo 15 del capítulo 24 que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y me parece que aquí José lo que hace es retar al pueblo a tomar la decisión de servir al Señor. Reta al pueblo a que realmente tomen la decisión de servir al Señor. ¿Por qué lo pone de esta manera? Por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, porque ellos estaban jugando en dos campos: el campo de Dios, Dios verdadero, y el campo de los ídolos paganos, de las tierras que estaban alrededor de ellos. Más adelante en el libro de Primera de Reyes, que muchos años más adelante, el profeta Elías se encontró en la misma situación con el pueblo de Israel. En un pasaje que no va a aparecer ahí, que es en Primera de Reyes 18:21, el profeta Elías dice que se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? O quizás la idea era: ¿hasta cuándo van a estar ustedes jugando en estos dos campos? ¿Hasta cuándo? Entonces Elías les dice: si Jehová es Dios, síganle. Y si los Baales en realidad son los dioses, pues síganle ellos. Pero no pueden estar en la misma situación. No pueden estar en eso. Así estaba el pueblo de Israel entonces en el tiempo de Josué. Este enfrentamiento del profeta Elías fue muchos años adelante, pero aquí en este momento histórico el pueblo de Israel estaba en la misma situación. Estaban queriendo adorar y servir a los ídolos paganos y servir al Señor. Y Él les dice: no, no pueden seguir haciendo eso. Ustedes tienen que tomar una decisión hoy. Hoy, dice aquí. Y es bien interesante esto, porque es hoy que debes tomar esa decisión, no mañana. Les enfatiza eso cuando le hoy tienen que tomar esa decisión de servir al Dios verdadero, al Señor. Así que el reto para nosotros también hoy es que tomemos una decisión hoy, no mañana. Mañana quizás ni siquiera ustedes y yo vamos a estar acá en esta San Pedro Sula. Entonces es importante, hoy ya no se sabe si vamos a regresar a la casa, hoy no se sabe absolutamente nada cuando tú sales de tu casa, no sabes qué va a suceder. Dios quiera que nada suceda, pues, pero podría ser. Entonces por eso es importante que hoy tomemos una decisión, como lo estaba haciendo Josué, exhortando y excitando a los israelitas que tomaran la decisión. Y lo otro que puedo ver ahí es que lo mejor, ¿verdad?, que le puede suceder a tu familia es servir al Dios vivo. Es servir al Dios vivo. Y en realidad aquí es donde nosotros podemos preguntarnos: ¿y cómo servir al Señor? ¿Dónde lo voy a servir? ¿Verdad? Aquí en la iglesia. ¿Cómo vas a servir al Señor en este momento acá, en este momento histórico donde estamos viviendo? Pues el contexto que Dios te da en la iglesia, aquí es donde debes servir. ¿Y cómo vas a servir? ¿Dónde voy a servir? Pues mira, aquí en la iglesia hay muchos ministerios. Cuando tú entraste estaban unos hermanos allá sirviendo al Señor, ordenando los carros. Están prestando un servicio al Señor, no, y a nosotros mismos. Por eso cuando tú vengas con tu carro y te crees que sos el presidente de la república y te querés
parquear donde querrás. Eso es incorrecto, porque ellos están ahí sirviendo al Señor. Y cuando los irrespetas, entonces estás irrespetando a Dios. Es bien importante. También ahí estamos en la sala cuna, están cuidando niños. Necesitamos gente para cuidar a los niños, a sus propios hijos. También estamos cuidando allá en el área de la escuela, estamos cuidando niños. Muchos hermanos y hermanas dan ese servicio para ustedes, para que ustedes se vengan a sentar acá. Hay muchos lugares donde puede servir aquí en la iglesia. Algunos quisieran solo servir aquí cantando, ¿va? Porque es bien bonito que me miran, ¿va? Me mira la novia o el novio, el pretendiente. Los ministerios públicos, pero Dios quiere que le sirvamos en cualquier lado. Se sirve ofrendando, se sirve orando. Por ejemplo, hay un ministerio de mujeres que están orando todos los días. Hay un ministerio de hombres que vienen a orar aquí los domingos en la mañana. Están sirviendo. Se puede servir al Señor en todo lugar, en cualquier momento y como sea. Aquí se vienen a ordenar sillas para que ustedes se pongan cómodos y puedan ver al pastor, ¿verdad? Que no queda muy largo. Entonces podemos servir de cualquier manera, así que no hay excusa, no hay excusa. Así que lo mejor que le puede suceder a tu familia es que sirvan al Señor aquí en su iglesia. Aquí en su iglesia, porque es el contexto que Dios les ha dado para que eso pueda suceder. Hay muchos hermanos, por ejemplo, que están totalmente con su familia sirviendo acá. Y puedo mencionar varios nombres, pero no los voy a mencionar porque se me pueden quedar algunos y me voy a meter a líos. Pero hay hermanos aquí. Yo conozco un hermano que está sirviendo en este momento. Yo creo que está en el área no me acuerdo dónde está ahorita. Pero, por ejemplo, su esposa está en el área de conexión, ahí atendiendo a los hermanos o a las personas que vienen por primera vez, dándoles información. Una de sus hijas está aquí, en el coro de la banda. Otra de sus hijas está cuidando niños, no sé si es aquí o es allá, ¿verdad? Todos están sirviendo. ¿Están sirviendo ustedes con su familia? Sería lo ideal, porque de eso se trata cuando le demos para obtener salud total para nuestra familia, que nuestra familia esté integrada. Eso es lo que estaba diciéndoles Josué a ellos. Hey, sirvan al Señor, porque yo y mi familia vamos a servir al Señor. Yo no sé qué es lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi familia vamos a servir al Señor. Les estaba diciendo, y me parece, es impresionante la expresión que él hace, ¿verdad? Porque él como líder se pone como ejemplo. Yo y mi familia vamos a servir al Señor. Yo no sé qué es lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi familia vamos a servir al Señor. Eso en realidad es admirable porque, y quiero decirles que Josué había sido un siervo, él fue un siervo de Moisés, así lo describe la Escritura. Fue siervo de Moisés. Él estaba sirviendo. No es que en ese momento él estaba decidiendo servir. Él ya estaba sirviendo, era un líder. Y es bien interesante que cuando algunas veces, para aclarar un poco eso del líder, ¿va? Cuando yo estoy dando consejería prematrimonial, le pregunto a los muchachos, ¿qué es un líder en la iglesia y qué es un líder en la Biblia? Y ellos me dicen, el que dirige, el que organiza. Y está bien, yo creo que es parte de eso. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que un líder es un servidor. Un servidor. Ese es un líder. Entonces es importante lo que este líder está haciendo acá, que él se está poniendo como ejemplo. Yo no sé ustedes, pero yo y mi familia vamos a servir al Señor. Y en realidad es interesante que sepamos esto, ¿va? Porque cuando ustedes y yo servimos al Señor, incluyendo a nuestra familia, fíjense que Dios es, yo no sé, pero Dios es increíble. Por ejemplo, hay un pasaje en Mateo 20:28 que dice, porque cuando servimos encaramos el carácter del Señor. 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él no vino para ser servido, Él tenía todo el derecho de que le sirviéramos y le sirvieran, pero Él no vino para eso, Él vino para servirles a ustedes y a mí, muriendo en una cruz por ustedes y por mí. Y
Y en otro pasaje, en Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a mesa o el que sirve? Pues yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y ese es nuestro modelo para servir. Ese es nuestro modelo para servir. Así que cuando tú estás sirviendo, tú y tu casa, en realidad estás adquiriendo el carácter del Señor, el carácter de Cristo. Porque Él vino a servir y no a ser servido. Y Él tenía toda la potestad para que nosotros le sirviéramos. Pero Él no hizo eso, sino que Él vino a servirnos a nosotros. Y eso es importante. Así que la decisión de servir como familia al Señor Jesucristo en su iglesia traerá salud total a tu familia. Yo te lo aseguro. Porque yo lo he visto. Yo he visto muchas familias. Yo tengo 30 años de reunirme aquí en esta iglesia y he visto muchas familias sirviendo y he visto la salud que esas familias tienen. Porque es importante. Eso te va a producir salud. Por eso es importante que miremos las cosas que Josué estaba aquí exponiéndole al pueblo de Israel. La otra enseñanza que podemos encontrar en estos pasajes de Josué tienen que ver con el versículo, con los versículos, tienen que ver con versículos del 16 al 17. Y dice esto: entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y de todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y lo que veo aquí, entonces, es que Josué reta al pueblo, ¿verdad?, a que debe servir a Jehová con convicción. Y esto es importante. Porque ahí les dice, entonces les dice, porque es importante que ustedes le sirvan a Él de tal manera que no tengan dudas, de quién están sirviendo. Ellos entonces tomaron la decisión porque debe ser una decisión particular de ustedes de servir al Señor. Debe ser una decisión de esa manera. Y entonces ellos deciden porque reconocen tres cosas importantes acá que reconocen ellos. Lo primero que reconoce es que el Señor merece que se le sirva solo a Él. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que ellos llegaron a este punto de decir, no, vamos a servir al Señor, vamos a servir a Jehová con convicción? ¿Por qué? Porque ellos reconocen que ningún Dios pagano había hecho las cosas que Dios había hecho con ellos. Ningún Dios de piedra, de hierro, de metal o de madera había hecho lo que Dios, el Dios verdadero, había hecho con ellos. Ninguno. Por eso entonces era importante la decisión con convicción que ellos estaban tomando de servir al Señor. E insistieron, no, mira, puedes decirnos cualquier cosa, pero igual que vos, así como vos has decidido servir al Señor, nosotros también lo vamos a hacer. Y eso es bien importante para nosotros en nuestra vida. Si eres un hijo de Dios, quiero recordarte, ¿no?, que Él merece que le sirvamos. No debe existir ninguna otra razón, persona o cosa que merezca nuestra adoración y nuestro servicio más que el Señor Jesucristo. No debe haber nada de eso. Si lo hay, entonces te estás perdiendo de muchas cosas que Dios quiere hacer contigo y con tu familia. Pero también ahí mismo en ese verso reconocen que Dios lo liberó de la esclavitud. Ellos entonces eran esclavos en Egipto. Ustedes saben que Dios lo liberó de la esclavitud en Egipto. Eran esclavos. Pero aquí lo están reconociendo. No, es que el Señor nos sacó de Egipto, donde nosotros estábamos en servidumbre, en esclavitud. ¿Y cómo es que no vamos a servir al Señor? A ese Dios que nos liberó. ¿Y sabes qué? Si lo aplicamos en nuestra época, entonces Dios te sacó a ti también de la esclavitud. La Biblia dice que te sacó de la esclavitud del pecado. Ahí estabas. Te liberó, te dio una nueva vida, te sacó del basurero, del fango.
De ahí nos ha sacado Dios, ¿o no es cierto? Yo estaba en el fango, en el basurero más horrible de mi vida, y de ahí me sacó Dios. Y a ustedes también, si ya recibieron a Cristo. Y no solo eso, sino que nos puso en el lugar como hijos cuando no éramos sus hijos, sino que éramos enemigos de Él. Y nos liberó. Eso es lo que ha hecho Dios con todos nosotros. No sé si lo ha hecho contigo, si tú no has tomado la decisión todavía de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Tú eres un esclavo del pecado o una esclava del pecado, y por causa de eso, tu condenación está ahí. A estar separado o separada de Dios eternamente y para siempre por causa del pecado. Porque el pecado es la esclavitud que nosotros tenemos. Pero dice el Señor en su palabra que hace 2000 años Él vino a morir en una cruz, ser crucificado en esa cruz, derramar completamente su sangre para perdonar los pecados, para liberarte, para darte libertad y para darte la vida eterna. La Biblia dice que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y está esperando que tú tomes la decisión de recibirle a Él en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, porque solo eso te puede liberar de la esclavitud del pecado. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no lo haces? ¿Cuál es el miedo? Muchas veces nos queremos las grandes cosas, queremos enfrentarnos y somos temerosos de una decisión que nos conviene porque nos da la salvación en la vida eterna. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no lo haces? Es más, te doy la oportunidad que lo hagas hoy, de que abras tu corazón y recibas el regalo de la vida eterna y que sea liberado, porque si el Hijo lo libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Qué lindo, ¿no? Así que ahí donde están sentados, ¿por qué no inclinan su rostro? Y hacemos una oración que la puedes seguir con mis palabras o con tus propias palabras, y le puedas decir al Señor algo así como esto. Oremos. Señor Jesús, en esta noche yo entiendo y comprendo que soy un esclavo del pecado y que solo usted me puede liberar. Entiendo que usted murió en la cruz precisamente para eso. Derramó su sangre completamente, precisamente para eso. Fue sepultado y resucitó al tercer día, y eso me da la seguridad de que mi libertad solo depende de usted. Por eso abro mi corazón, Señor, y le recibo a usted como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme, gracias por darme la vida eterna, gracias por liberarme, Dios. Ahora puedo ser libre porque usted me ha dado la libertad que yo necesito. Gracias por inscribirme en el libro de la vida. Gracias por haber muerto por mí y haber resucitado. Mi corazón hoy le recibe como mi único y suficiente Salvador. Gracias por darme la vida eterna. Amén y amén. Si tú has hecho eso, has sido liberado. Ahora eres un hijo de Dios. Él nos salvó entonces. Ahora bien, ¿no es suficiente razón entonces para servirle a Él? El que Él me haya liberado, el que Él me haya salvado. ¿No es suficiente razón el que haya muerto en la cruz, ser como un criminal por mí? ¿No es suficiente razón para servirle? ¿No es suficiente razón el hecho de que me haya cambiado de mi destino eterno, que yo merecía estar en el infierno por malvado, y que Él hoy me ha invitado a su casa? Y yo sé y estoy seguro que el día que muera voy a estar en su presencia, en su casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Cambió mi destino eterno. ¿No es suficiente razón esa para servir al Señor? Pregunto, ¿no es suficiente razón esa? Y por eso entonces es que ustedes y yo debemos servir al Señor, por gratitud a Él. Un pasaje en Hebreos 12:28 dice: así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Lo que había dicho Josué al pueblo. Tengamos gratitud y sirvamos al Señor.
Así que los israelitas reconocieron también que Él los había traído y los había protegido hasta la tierra prometida. Él los había guardado y protegido a través de toda la travesía a la tierra prometida. Los había guardado. Durante muchos años, durante 40 años, ¿verdad? Ellos anduvieron ahí. Pero cuando ellos ya quedaron solo la generación que iba a heredar la tierra prometida, tuvieron todo el apoyo y la ayuda del Señor. ¿De dónde te ha traído el Señor a ti? ¿De dónde? Solo recuerden, aquellos que hemos confiado hace muchos años, yo sé de dónde me ha traído el Señor. Yo sé por todas las circunstancias que he pasado y ahí ha estado la mano del Señor siempre, ayudándome, protegiéndome, guiándome, etcétera, etcétera. ¿No creen que es suficiente razón como para servir al Señor? Yo estoy tan agradecido al Señor que lo poco que hago me dan ganas hasta de llorar porque no hago la gran cosa por el Señor. Pero quiero servirle. Yo tengo un pasaje ahí que está en primera de Pedro 4, donde le digo, Señor, yo quiero por el resto de mi vida vivir haciendo su voluntad, sirviéndole. Y espero que así sea, que me dé la fuerza para seguirle sirviendo en lo que no sirvo de nada, pues. Pero aquí estamos, haciendo la fuerza. Entonces el Señor nos ha protegido y guardado, así como lo hizo con el pueblo de Israel, también a nosotros. Esa es suficiente razón para que le sirvamos. Así que el punto es que sirve al Señor con gratitud por lo mucho que Él ha hecho por ti. Eso traerá salud total a ti y a tu familia. Y la cuarta cosa, que lo vamos a saber rápidamente, es la que está en Josué 24, 21, 22 y 24. Bastante. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Josué se asegura de que la decisión del pueblo de servir a Jehová no solamente sea por una emoción, sino que sea una elección de servir al Señor que se tomaba bajo su propia responsabilidad. Cuando tú decides servir al Señor, que sea por convicción, que no sea por un interés particular o porque alguien te está presionando como los estoy presionando hoy a ustedes. No lo estoy presionando, en realidad solo estoy exponiendo la palabra. O por causa de tu líder que te dice de servir. O tu esposa anda a servir, hombre, o servir de algo. No. O hay esposas que más bien se oponen a que sus maridos sirvan cuando eso es importante para la salud espiritual y total de su familia. Más bien incítelo a que sirvan. Sino que a veces sucede así, fíjate que me voy ya porque me toca ir a servir. Ay, ya no vas a dejar. Ay, no, vos solo ahí en esa iglesia pasas. Por favor, mujeres. Después se quejan. Ay, ya no veo a mi marido. Mejor estaba cuando él estaba sirviendo en la iglesia. Por favor. Anímenlos, anímenles. Necesitamos hombres de valor como y que sirvan al Señor, porque eso les va a garantizar una salud total a su familia. Entonces, nosotros debemos servir con convicción. En Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Los israelitas lo deciden de esa manera. Ellos asumen servir al Señor como un acto de obediencia y eso debería ser para nosotros también. Hazlo de igual manera. Decidamos servir al Señor como familia, que sea un acto de obediencia que nace de un corazón agradecido. De eso se trata. Y fíjese qué interesante en todo esto, que cuando sirves al Señor hay promesa para vos y para mí. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honra. ¿Sabes que vas a recibir honra del Padre?
cuando le sirves. Miren cómo trabaja el Señor. Ustedes y yo no beneficiamos en nada al Señor. En nada. ¿En qué lo beneficiamos ustedes y yo? En nada. Que yo aquí, en nada, hombre, en nada. Pero ¿sabes qué? Cuando tú decides al Señor, entonces el beneficio es tuyo, porque aquí dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vas a recibir honra del Padre. Qué interesante. El Señor me conmueve con todo esto en realidad. Pero quiero finalizar con esto. En Josué 24, 25 dice que ellos hicieron algo. Dice este pasaje que no les va a aparecer ahí. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y yo quisiera hacer en esta ocasión y en esta oportunidad, quisiera pedirles que se pongan de pie. Y quisiera pedirles que los que están con su familia y los que no están, que se puedan unir su familia ahí alrededor de ustedes. Alrededor de cada uno de ustedes. Si está su esposa, sus hijos, tal vez algunos están sirviendo, pero si tú sabes que tu mamá está acá y tu papá está, acércate a él. Acércate a él. Y los que están solos, pues ni modo, ¿eh? Solos. Pero si estás con tu familia, yo quiero que se agarren de la mano, ustedes, que los que son familia, que se agarren de su mano. Y quiero que cierren sus ojos y repitan esta oración. Se van a comprometer hoy delante del Señor, con un corazón sincero, con un corazón, como decía, íntegro y en verdad. Ahí donde están. Y le van a orar al Señor y le van a decir al Señor: Señor, en esta ocasión, yo me comprometo a que te vamos a servir por el resto de nuestras vidas, porque tú lo mereces, porque realmente tú eres el Señor a quien nosotros debemos honra, obediencia y servicio. ¿Por qué no lo hacen? Cierren sus ojos y díganle al Señor. Pueden repetir conmigo esto si quieren. Díganle algo así: Señor. Y me gustaría que lo hicieran en realidad, fíjense. ¿Por qué no lo repetimos? Señor, venimos delante de usted en esta noche para agradecerle por todo lo que he hecho con mi familia y conmigo. Y en este día, de manera consciente, prometemos delante de usted, de manera personal y como familia, que le vamos a servir en su iglesia por el resto de nuestras vidas. Le pedimos su ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Dios entonces quiere que lo hagamos y que hagamos ese compromiso como familias, que le vamos a servir en su iglesia hasta el último día de nuestras vidas, porque cuando servimos al Señor nos aseguramos que la familia tendrá una salud espiritual total. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Dios, gracias por darnos la oportunidad de poder venir, Dios, usar este ejemplo de Josué del capítulo 24, donde enfrentó al pueblo de Israel, a todas las familias de Israel, para que tomaran una decisión, y era de servirle a usted por el resto de sus vidas. Gracias, Señor, por ese ejemplo. Queremos que sea nuestro aquí en su iglesia. En el nombre de Cristo. Amén y amén.